Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, ¿cómo están? Yo espero que esté todo bien, todo ok, perfecto. Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de dos cositas, pero fundamentalmente enfermedade por reflujo gastroesofágico e depois vamos falar a respeito de las gastropatias. Algumas gastropatias que são as mais importantes, pero que generalmente por aí alguma perguntita pode entrar. Então, pido que, por favor, sempre que estudem uma classe, sempre que escutem uma classe, que repassem essa classe, é sumamente importante. Isso, espera que eu vou arreglar a câmera. Aí. Sumamente importante para nós quedar sempre com a curva do aprendizagem sempre elevada e não descender allá por abaixo de los 50% de retenção do conteúdo. Aproveite uma classe porque essa classe realmente é uma classe muito boa, muito sencilla e eu creio que todos vocês vão entender. Por fim, então, nós vamos a enfocar muito em algumas cositas acá dessa classe porque generalmente é pergunta de exame, todo isso. Bueno, enfermedade por reflujo gastroesofágico é uma enfermidade, gente, muito, pero muito frequente. Eu tenho enfermedade por reflujo gastroesofágico e vou apresentar-lhes depois, em meu caso clínico, que é a respeito dessa enfermidade. É muito, pero muito frequente. Afecta 10 a um 50% da população mundial. Não é somente população argentina, senão que só é população mundial. Pero antes de começar com enfermidade por reflujo gastroesofágico, vamos falar aqui vamos falar a respeito de algumas definições. Quais são as definições que nós devemos, sim ou sim, saber para a enfermidade do reflujo gastroesofágico? Bueno, primeiro temos que saber o que é o reflujo gastroesofágico. O reflujo gastroesofágico, gente, é basicamente o conteúdo gástrico que chega ao esôfago. Acuérdense que o estômago está adaptado, está hecho, foi hecho, graças a Deus, hizo perfecto el estómago, entonces tiene diversas capas protectoras, como por ejemplo la capa acuosa, la capa que tiene el moco, se llena de bicarbonato, la capa de bicarbonato. Esa capa es sumamente importante para defender el estómago del ácido, de los agentes lesivos. ¿Cuál es el punto acá del reflujo gastroesofágico? Reflujo es básicamente el paso del contenido gástrico que está lleno de acidez, está muito ácido, o pH é muito baixo, cerca de 1,5 a 2, o pH gástrico. Pero qual é o ponto, gente? O esôfago não tem essa capa protectora, não tem toda essa proteção. Então, vamos falar de reflujo gastroesofágico quando temos um passo do contenido gástrico hacia o esôfago. Qual é o ponto, então, que temos que sim ou sim aguardar? Que o esôfago não está preparado para receber esse conteúdo ácido. Qual é o tema acá que sim ou sim é muito importante e que é fundamental para entender essa patologia? Reflujo gastroesofágico, todos nós temos, sim, temos uma quantidade de reflujo, generalmente que é pós-prandial normal. Generalmente queda aí por alguns segundos ou até mesmo alguns minutos o conteúdo gástrico em contato com o esfíncter, com el tercio inferior del esófago, pero generalmente tenemos que nos acordar que es algo transitorio, o sea, que no genera síntomas. Hablamos de reflujo gastroesofágico quando não genera síntomas e nem algumas outras afectações. E vamos falar de enfermidade por reflujo gastroesofágico quando nós temos signos e sintomas relacionados a esse reflujo. Que, acuérdense, é fisiológico, pero quando temos sintomatologia, é patológico, é enfermidade. Então, esse reflujo, todos nós temos, e acuérdense isso porque les podem aí fazer algumas perguntitas, te pode fazer algumas perguntitas aí na hora do oral, então isso é sumamente importante. A enfermidade por reflujo gastroesofágico, então, são aqueles pacientes que têm sintomas por reflujo, ou seja, tem o chamado reflujo patológico, que é justamente o que eu estava falando agora. E a esofagite por reflujo, acuérdense que se nós temos um ácido que está em contato com nosso esôfago, ¿sí? O esôfago é acá, e temos um ácido que está em contato com esse esôfago, nós temos uma reação inflamatória nessa região. E generalmente a esofagite por reflujo se dá, acuérdense que temos o esôfago dividido em 3 terços,
Y la esofagitis se da en el tercio inferior, porque es generalmente la porción que entra com maior frequência em contato com esse conteúdo gástrico. Então, a esofagitis por reflujo se vê principalmente no tercio distal do esôfago, ou seja, acá arriba, e se dá um processo inflamatório nesse tercio. Vamos, então, agarrar uma água, se antes de começar a classe me olvidei de decirles, vamos sempre com a botella de água ao lado, porque nós vamos, sí o sí, nessa classe, tomar bastante água. Entendiendo algunas definiciones que son las más importantes en mi opinión, y también es lo que generalmente nosotros debemos entender antes de entrar a la enfermedad por reflujo, vamos ahora a empezar en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, como nosotros ya habíamos dicho, la enfermedad por reflujo, gente, es básicamente el reflujo que va a causar síntomas. Estou hoje um pouquinho com chill na memória, pero é basicamente um reflujo que tem sintomatologia, ou seja, é um reflujo patológico. Qual é a clínica da enfermidade por reflujo? A clínica característica que generalmente 60-80% dos pacientes apresentam é pirrosis e também regurgitação. Qual é a diferença entre pirrosis e regurgitação? La pirosis, acuérdense que es una sensación retroesternal que asciende y desciende, es una sensación de quemación retroesternal, ascendente y descendente. Y la regurgitación es la sensación del contenido gástrico, o sea, que el paciente puede relatar a nosotros como una sensación que el paciente sintió que volvió la comida hacia la boca o que siente que tiene un malestar retroesternal. Básicamente, regurgitación en líneas generales, entonces, solo para quedar en la memoria, es aquella sensación que el paciente nos dice, bueno, yo tengo regurgitaciones. ¿Cuál es el punto de la regurgitación? Generalmente no expulsa, porque si el paciente expulsa, ya es vómito. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre regurgitación y vómito. Regurgitación solo siente que asciende ese contenido estomacal y vômito e quando o paciente refere que elimina o contenido gástrico. Entendendo a clínica do paciente, nós, quando temos os dois signos sumados, vamos ter uma probabilidade de 70% de enfermidade por reflujo. E qual é o ponto, gente? Qual é o ponto? Qual é a causa mais frequente de enfermidade por reflujo? É a afectação do esfíncter esofágico inferior. Acuérdense también, solo a modo de repaso, es un esfínter fisiológico y no anatómico. ¿Qué quiere decir eso? El esfínter anatómico tiene un músculo propio, como por ejemplo el esfínter anal. Es un esfínter que tiene un músculo propio, o sea, pisca. ¿Sí? Y el esfínter esofágico inferior no es un esfínter anatómico, o sea, no es como el ano que pisca. El esfínter fisiológico es un esfínter que genera determinada presión y entonces eso evita con que el contenido gástrico asciende. Esse esfíncter fisiológico está formado por diversas estruturas que nosotros vimos en la clase anterior. Entonces, es muy importante que todas esas estruturas, como el diafragma, el hiato, los pilares diafragmáticos y el cardias, estén todos bien ubicados para que, por ejemplo, no ocasione una incompetencia de ese esfínter y entonces cause un reflujo. O sea, y como ustedes pueden ver acá, el esfínter no cierra bien y el contenido gástrico sobrepasa al esófago y entonces a largo plazo puede producir la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Gente, eso es sumamente importante que entiendan, muy, muy importante, porque acá nosotros, además de la clínica, estamos hablando de la fisiopatología. ¿Qué es la fisiopato? Entonces, es básicamente el contenido gástrico que asciende al esófago y entonces va a producir determinadas enfermedades, determinadas patologías que puede ser hasta mismo un cáncer. Entonces, tenemos una incompetencia acá, del esfínter esofágico inferior, que es la fisiopato más frecuente que ocurre y entonces eso hace con que el contenido gástrico pase al esófago y nos va a generar la enfermedad por reflujo. Quando vamos falar, então, da clínica de reflujo, essa tablita é muito, pero muito perguntada. É necessário, sim ou sim, memorizar. ¿Sí? Em realidade, vamos racionar um pouquinho. Quando nós temos uma enfermidade por reflujo, temos um reflujo patológico. E nós vamos dividir em sintomas esofágicos e síndromes esofágicos e síndromes extraesofágicos. Generalmente, o que se pergunta de acá são os choice. E nós vamos utilizar isso, además de memorizar um pouquinho, vamos a racionar.
Bueno, síndromes esofágicos es fácil de memorizar, porque en síndromes esofágicos del reflujo, nosotros vamos a tener el reflujo típico, los signos y síntomas del reflujo típico y los signos y síntomas, o sea, el síndrome por dolor torácico por el reflujo. Generalmente, entonces, vamos a memorizar así. Son signos y síntomas típicos y signos y síntomas atípicos. Qual é a diferença, gente, entre signos e sintomas típicos e os atípicos? Típicos é o que nós vimos agora, é regurgitação e pirose. Esses são os signos e sintomas mais característicos da enfermidade por reflujo, que pode ter, además de todo isso, como signo típico. E, por exemplo, eructo, náuseas, quando o paciente tem hipersalivação, essa hipersalivação junto com esse contenido gástrico que tem por reflujo, que llega na boca, generalmente ocasiona erosões dentárias, hasta mesmo enfermidade periodontal que irrita a gengiva alrededor do dente, temos afectação do hueso e pode ocasionar perdas dentárias. Temos também disfagia, hipo, generalmente, gente, acuérdense del hipo. Hipo é um signo clínico generalmente bem frequente de enfermidade por reflujo gastroesofágico. Depois nós vamos ver que no tratamento de hipo, vimos, em realidade, na primeira era, que o tratamento de hipo poderia ser com omeprazol, justamente porque o reflujo pode ocasionar hipo, pode generar um hipo. Então, sí ou sí, como o reflujo típico, nós vamos ter, então, regurgitação e piroses, e como signos e sintomas secundários que podem aparecer aí, a hipersalivação, disfagia, náuseas e por aí, lo que nós já hablamos. E como atípico, generalmente vai ser a tos crônica, generalmente o reflujo gastroesofágico, grave nisso, porque vai ser pergunta de oral. Generalmente, o reflujo gastroesofágico é uma das principais causas de tos crônica. Pode generar também disfonia e hipo. Então, ojo nisso, gente, ojo nisso, porque o reflujo se pode apresentar dessa maneira. Também pode ter o dolor torácico, e o dolor torácico sempre vamos ser diagnóstico diferencial com síndrome coronário agudo, com patologias cardíacas. Então, nós sí ou sí temos que nos acordar que o reflujo pode vir com sintomas típicos e atípicos. Típicos, esôfago, acuérdense do esôfago e transtornos gastrointestinais. E sintomas atípicos, acuérdense de las cuerdas vocales, ou seja, de la faringe, el hipo, disfagia e basicamente isso. Disfonia, não é disfagia, é disfonia. Como lesão esofágica, acuérdense que o esôfago não está adaptado. Eita, descendió a câmera, gente. Perdão. A hora que veio. Acuérdense também, há que sí ou sí acordar que é muito importante, que nosso esôfago não está adaptado para entrar em contato com esse contenido que é ácido por muito tempo. Então, o que passa? Quando nós temos uma lesão prolongada, pode produzir 4 lesões específicas, que sí ou sí essas lesões guardem, anotem em rojo, porque vai ser pergunta de exame. E são as 4, essas acá que está escrita nessa tablita também. Esofagites, estenosis, esôfago de Barrett e adenocarcinoma esofágico. 4 lesões que sí ou sí há que acordar-se na hora de falar a respeito de enfermidade por reflujo. Depois, como sintomas extraesofágicos, nós temos que tem seguridade de associação com o reflujo, tos, laringites, asma e erosões. E por último, a associação que pode haver é, por exemplo, na faringite, sinusites, uma fibrose pulmonar idiopática e otites média recorrente. Generalmente, em los escritos, isso entra, gente, essa tableta entra. Então, eu pido que por aí anotem uma segunda vez em algum lugar, porque essa tableta é de fajeras e generalmente entra nos escritos. En los orales, lo que se suelen preguntar, lo que suelen generalmente preguntar, es a respeito de la sintomatología típica y atípica del paciente. Entonces, si ustedes memorizan ese cuadrito, es básicamente la típica, los síndromes esofágicos, y la atípica sería los extraesofágicos. De una manera bien sencilla, bien tranqui, es eso, gente. Entonces, vamos a tomar un agua porque es muy, muy importante. Es mejor una piedra en el camino que una piedra en el riñón. Entonces, vamos a tomar un agua y ahí seguimos. Cualquier duda, me escriban. Estoy acá para sacar las dudas, ayudarles, ¿sí? Yo amo dar clases, entonces cualquier duda, ustedes me escriban, porfis.
Entonces, nosotros cuando vamos a hablar de reflujo, sí o sí, vamos a hacer un breve repaso de la fisiopatía que ya hablé antes. Bueno, el reflujo es normal. La enfermedad por reflujo es patológico. Repito eso varias veces para quedar de una vez por todas. Bueno, es multifactorial, gente. Generalmente no está asociada, por ejemplo, el paciente fuma, el paciente toma alcohol. Es multifactorial, o sea, enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad causada por reflujo y es multifactorial. Generalmente está asociados, entonces, entre hábitos, tanto alimentares, hábitos como hábito tabáquico, hábito que el paciente toma mucho alcohol. Generalmente, el paciente obeso que no hace ejercicio frecuentemente, esos pacientes son los gorditos, como yo, por ejemplo, que soy gordito. Generalmente, esos pacientes, cuando tienen múltiples factores de riesgo sumados, van a padecer de enfermedad por reflujo. ¿Y cuáles son que nosotros debemos sí o sí nos acordar cuando hablamos de enfermedad por reflujo? Tenemos, está cayendo esa cámara de nuevo. Espera, voy a pausar el video, voy a pausar la grabación y ahí ya volvemos. Voy solo a arreglar eso. Ahora creo que no va a descender más. Entonces, arreglado eso, vamos a seguir. Fisiopatología, entonces, gente, es una enfermedad multifactorial. Vamos a tener factores lesivos y vamos a tener factores protectores. ¿Qué sería eso? Sería, por ejemplo, la fisiopatología de eso, en modo de resumen, como es multifactorial, vamos a tener un desequilibrio entre esos dos factores, los protectores y los factores lesivos. ¿Cuáles son los factores protectores? Por ejemplo, el aclaramiento esofágico, que el aclaramiento esofágico es como si fuera, en traducción, ¿no? Una palabra más sencilla, es, por ejemplo, la limpieza del esófago. Cuando nosotros tenemos el peristaltismo, las contracciones peristálticas, la saliva y la gravedad, porque acuérdense que cuando nosotros estamos de pie, la gravedad va hacia abajo, entonces ayuda con que esse líquido, esse contenido gástrico, a gravidade, o peristaltismo e também a saliva, hace com que evite com que esse líquido, esse contenido gástrico ascienda por el esófago e pueda produzir uma irritação esofágica com enfermidade por reflujo. Acuérdense que a barreira antirreflujo, então, se consta de peristaltismo, contracções que hacen com que descienda o contenido gástrico. La saliva, ¿por qué la saliva es importante? Acuérdense que la saliva es alcalina. Entonces, esa saliva ayuda con que ocasione el aclaramiento esofágico y ayuda con que medio que limpie el esófago. Por eso que es muy importante, por ejemplo, buscar los pacientes que tienen hipocilario, que pueden tener una facilitación, o sea, un mayor riesgo de padecer de enfermedad por reflujo. E depois temos a barreira pré-epitelial, epitelial e pós-epitelial, que já vamos ver, pero generalmente les digo que lo que se puede preguntar, generalmente não se pergunta isso, pero lo que puede preguntar é a respeito do aclaramento esofágico, que é como se fosse um método de limpeza que nosso esôfago utiliza de acordo ao peristaltismo, saliva e la gravidade, que ajuda a limpiar esse conteúdo gástrico que tentou ascender. E barreira pré-epitelial, epitelial e pós-epitelial, e basicamente a barreira que nós vamos ter pré-epitelial, a mucosa, epitelial, ou seja, a parede externa da mucosa, epitelial seria a mucosa, e pós-epitelial seria como, por exemplo, a circulação, que nós depois temos aí eu puse, na hora para quedar mais visual e não somente memorizável, puse aí uma imagem bem copada que les vai ajudar. Bueno, e factor lesivo, generalmente, gente, isso não pergunta, é bilis, tripsina, pepsina e o ácido gástrico. Generalmente, isso não pergunta. Então, se acordando que enfermedade por reflujo é uma enfermedade multifactorial, generalmente temos desequilíbrio entre os fatores protectores e os lesivos. Sí, basicamente isso. Se habla nisso, no oral, é o suficiente, gente, para que não haja perguntas a respeito disso. Pero bueno, quais são os fatores de risco, então? Bueno, por increíble que parezca, el paciente que hace ejercicio, fundamentalmente ejercicio que, por ejemplo, CrossFit, también abdominales, hacen con que aumente la presión intraabdominal. Entonces, ustedes tienen que ahora imaginar un poquito. Si aumenta la presión intraabdominal, hace con que el estómago se contraiga y esa contracción puede hacer con que leve esse contenido estomacal hacia el esófago. Entonces, puede generar un reflujo patológico.
Entonces, ejercicio es muy importante, fundamentalmente el CrossFit. Gente, les cuento una cosita. CrossFit, el primer día que yo fui en CrossFit, no me van a creer. Yo tuve que salir a vomitar de tanto estrés, de tanto abdominal que yo hice en mi primer día de CrossFit. Salí ahí del lugar que estaba haciendo. En el primer árbol, conseguí llegar en el primer árbol, así en la esquina ahí del gym. Me agarré en el árbol y vomité todo lo que recién tenía comido. Entonces, acuérdense de mi caso también, que el ejercicio CrossFit, ejercicio que aumente la presión intraabdominal, puede generar, ¿sí? Puede generar una patología, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Después, estrés psicológico. ¿Por qué es importante el estrés psicológico? Acuérdense que cuando tenemos mucho cortisol en la sangre, tenemos disminución de los factores protectores, como disminución del moco, y también aumento de los factores lesivos, como por ejemplo el aumento de la producción de ácido gástrico. Entonces, el estrés, tenemos que tratar ese estrés, hacer con que el paciente se acalme, porque es muy importante que si queda con el estrés, puede quedar con la enfermedad por reflujo. Y ese, en mi caso, es uno de los factores de riesgo más importantes en mi rutina. Yo no soy una persona así explosiva, pero soy muy estresado. Por ejemplo, hay que estudiar mucho, nosotros sabemos que tenemos que estudiar mucho, entonces yo me cobro mucho, yo sé que vos también se puede cobrar mucho y tenemos que arreglar eso en nuestro paciente para que, justamente por cuenta del cortisol, disminuya. El cortisol disminuye, entonces tenemos un desequilibrio entre los factores lesivos y protectores, o sea, aumenta los lesivos y aún disminuye los protectores. Entonces, estrés psicológico, estrés es muy, muy importante en esa patología. Tabaco y alcohol también. El tabaco, acuérdense que es una enfermedad no, es un hábito que genera más estrés en el paciente. Helicobacter pylori. Punto muy importante, estrechito en ese punto, me olvidé de poner. El Helicobacter pylori, en un 30-40% de las personas, ¿sí? Es flora normal. Se están estudiando ahora y están descubriendo que el Helicobacter pylori puede ser de flora normal en algunos pacientes, pero ¿cuál es el punto? En los pacientes que no tienen ninguna afectación, como por ejemplo no tienen ningún factor de riesgo o tienen factores de riesgo muy bajos, no va a generar enfermedad por reflujo. Pero, por ejemplo, en los pacientes que fuman, que toman alcohol, que son estresados, que son obesos, en esos pacientes, el Helicobacter pylori, gente, tiene un efecto que puede ocasionar un empeoramiento de la sintomatología y del reflujo. O sea, el Helicobacter pylori produce mucha ureasa y esa ureasa altera el metabolismo ahí del ácido y también genera aún más ácido. Eso hace con que facilite la formación de enfermedad por reflujo, como por ejemplo puede facilitar un Barry, puede facilitar una esofagitis. Entonces, cuando estamos tratando un paciente con enfermedad por reflujo y tenemos un paciente con esófago de Barrett, es sumamente importante erradicar el Helicobacter pylori. Siempre, entonces, cuando te depares aí com um paciente ou em um choice, que generalmente isso vai perguntar, em um choice, onde o paciente tem enfermidade por reflujo, hicieron la endoscopia e hicieron la biopsia que tiene Helicobacter pylori, acuérdense de, por favor, erradicar el Helicobacter pylori. No se olviden, Helicobacter pylori, el tratamiento es antibiótico. Después tengo unas demotécnicas ahí bien copadas que sí o sí son importantes para porque va a preguntar. Ese tratamiento de Helicobacter pylori siempre se pregunta en los horarios, ¿sí? Entonces, ojo en eso. Después, otro factor de riesgo para reflujo es el embarazo, por cuenta justamente de la presión intraabdominal, la obesidad también por el mismo motivo, aumenta la presión en la cavidad intraabdominal, y la hernia hiatal, gente. ¿Cuál es el punto? Si ustedes se acuerdan, nosotros obviamente se acuerdan, el esfínter esofágico inferior es fisiológico, ya hablé eso antes. Cuando nosotros tenemos una hernia hiatal, ¿sí? Tenemos el cardias se pone en el hiato esofágico. Entonces, eso hace con que esa barrera antirreflujo que teníamos acá, bien cerradito, altera essa barreira antirreflujo e o paciente vai ter uma enfermidade por reflujo justamente por conta dessa hernia hiatal. Qual é o tratamento nesse caso? A resolução da hernia hiatal. Generalmente suele ser o suficiente para que o paciente deje de ter a enfermidade por reflujo gastroesofágico. Quais são as comidas que podem generar
alteraciones de los factores lesivos, o sea, aumento del ácido gástrico. Bueno, por ejemplo, alcohol, frutas cítricas, generalmente comidas picantes, chocolate, cafeína, menta y nicotina causan, además, ¿sí?, de aumento del ácido, causan una relajación del esfínter esofágico inferior. Muy importante. Eso sí o sí les dan generalmente un caso clínico con un paciente que tiene esos antecedentes. Entonces, es sumamente importante eso para nos acordar. Y básicamente relacionado al paciente, a la alteración de la presión en el estómago, por ejemplo, paciente que toma gaseosa, paciente que come mucho en poco tiempo y el paciente que es obeso. Generalmente eso causa una alteración ahí de la presión gástrica. Entonces hace con que el contenido gástrico ascienda y cause un reflujo gastroesofágico patológico. Básicamente así, en líneas generales, el reflujo es eso. Tenemos que saber que es multifactorial. Va a ser preguntado seguro los factores de riesgo, seguramente la fisiopatología, que es por una incontinencia del esfínter esofágico inferior, seguramente eso se va a preguntar. Entonces, pido que, por favor, que mire 50 veces, las veces que fuera necesario, esos puntitos y acuérdense del Helicobacter pylori, que es muy, muy, muy importante. Se va a hacer preguntas así de seguro que van a preguntar a respeito del Helicobacter pylori. Diagnóstico. Diagnóstico é basicamente clínico. Nós, quando temos um paciente com anamnese de regurgitação e piroses, 70% que é reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Então, quando temos esse paciente que tem piroses e regurgitação, temos que perguntar quantas vezes na semana, em que momento do dia e a duração desses sintomas. Se nós temos um paciente que tem dificuldade para dormir por conta desses síntomas, nós vamos a empezar a hacer la prueba con omeprazol, o sea, la prueba con el inhibidor de bomba. Prueba con omeprazol, generalmente damos al paciente un omeprazol a dosis de 20 miligramos por día. Acuérdense que el omeprazol se toma a la mañana, entonces 20 miligramos por día durante 15 días. Se puede subir hasta 40, ¿sí? Y todo eso nosotros vamos a evaluar la respuesta del paciente. Si, por ejemplo, nuestro paciente a la prueba del inhibidor de bomba mejoró su sintomatología, no tiene más pirosis ni regurgitación, es un reflujo patológico, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si el paciente no mejoró, ou cambiamos de fármaco, ou teremos que fazer aí sim exames complementares. Quais são os exames complementares que nós vamos fazer? A videoendoscopia, a pH-metria. PH-metria é a medição do pH a nível do esôfago, o trânsito varital e manometria esofágica. VEDA é basicamente a videoendoscopia digestiva alta, é basicamente para mirar se há lesões visíveis e também serve para fazer biópsia. A pH-metria evalua cuántas veces de reflujo, cuánto reflujo el paciente tiene después de las comidas, antes de las comidas, y el tránsito varicado es para evaluar, por ejemplo, si tiene un cáncer, si está obstruyendo ahí el esófago ya. Manometría esofágica es justamente para evaluar el tono del esófago y del esfínter. Entonces, es sumamente importante hacer, no es un estudio que generalmente se hace, pero la manometría esofágica está descrita y es importante recordar. ¿Cuál es el punto, gente? Videoendoscopia con biopsia no se pide a todos los pacientes. Generalmente nosotros pedimos una videoendoscopia a los pacientes que ya tienen reflujo, enfermedad por reflujo a mucho tiempo, los pacientes que no mejoran con el inhibidor de bomba, los pacientes que tienen algunos signos de síntomas de alarma, como por ejemplo pérdida de peso, la edad del paciente, edades más avanzadas, se pide eso porque nosotros tenemos que sospechar de un cáncer. Acuérdense que si el paciente tiene Barrett, es una metaplasia, puede evolucionar a un adenocarcinoma, entonces ojo en eso. Podemos pedir también cuando el paciente tenga síntomas atípicos de reflujo, entonces son exámenes complementares que generalmente nosotros guiamos al paciente, no es que vamos a hacer a todos los pacientes. Entonces, el diagnóstico, acuérdense que diagnóstico de reflujo es clínico, generalmente se hace diagnóstico clínico y con la prueba del inhibidor de bomba. ¿Cuáles son las complicaciones del reflujo? Y eso sí o sí van a preguntar, son las 4 que ya hablamos: estenosis, ulceración esofágica y hemorragia, esófago de Barrett, cáncer
Y nosotros podemos agregar acá que además de la estenosis y ulceración, tenemos la esofagitis. Es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, ese es un barrio, ¿sí? Solo para que no se olviden, vamos a mirar, ese es un barrio, eso tenemos una hemorragia digestiva alta, obviamente, porque cuando tenemos arriba del ángulo de Treitz es baja y abajo es, arriba del ángulo de Treitz es hemorragia digestiva alta y abajo es hemorragia HD baja. Tratamento. Eu sei que estou um pouquinho, não estou conseguindo unir as palavras. Em realidade, estou conseguindo, mas estou um pouquinho meio loquito aí. Pero basicamente, o tratamento, gente, tratamento, qual é o... Ah, outra cosita. Manometria esofágica, antes eu passei corrido, pero manometria esofágica, Sosa disse que não tem mais utilidade. Qual é o tratamento, gente? Qual é o tratamento da enfermidade por refluxo? Médico e quirúrgico. Sim? Médico e quirúrgico, conhece isso. Médico, medidas higiênico-dietéticas, perda de peso, evitar os hábitos estressantes como chocolate, evitar menta, evitar que o paciente fume, tome muito álcool. O tratamento farmacológico, vamos fazer utilização de dois tipos de fármaco. O mais utilizado é o inibidor de bomba de protones, que é o omeprazol. Se o paciente tem muito efeito adverso a respeito do inibidor de bomba, se pode utilizar os anti-H2, os antihistamínicos H2, como ranitidina e cimetidina, são os mais frequentes. E inibidor de bomba, sepam que há omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e dentre outros. Pero acordando 3 ou 4 já é o suficiente. Qual é o ponto, gente? Se nós temos uma enfermidade por refluxo que sabemos que o paciente tem essa enfermidade por alteração del equilíbrio entre os factores lesivos e diminuição dos factores protectores, temos que saber que nós temos como se fuera, temos que diminuir a acidez. E como nós diminuímos? A partir desses dois fármacos que inibem a secreção ácida gástrica. O mais utilizado é o inibidor de bomba, os omeprazoles, os azoles. ¿Sí? Sepan isso porque é sumamente importante. Se, por exemplo, um paciente tem uma enfermidade por refluxo e tem, quando hacemos a biópsia, tem Helicobacter pylori, sumamente importante tratar o Helicobacter pylori com, se utiliza a mnemotécnica OCA, que é omeprazol, clindamicina e amoxicilina. Deu tiro da hora, pero é OCA, omeprazol, clinda e amoxicilina. Depois nós temos outra variedade que agregamos metronidazol, pero basicamente esse é o tratamento do Helicobacter pylori. E quando necessitamos um tratamento invasivo, vamos fazer a fundoplicatura de Nissen, fundoplicatura de Nissen e o tratamento endoscópico. Qual é o tratamento endoscópico? Vamos utilizar injeções, se pode utilizar injeções de Botox no esfíncter esofágico inferior, que faz com que sempre que ele é contraído, aí e diminui a sua capacidade de regurgitar hacia o esôfago. A fundoplicatura de Nissen é um tratamento que se faz em cirurgia, é muito importante saber que a fundoplicatura de Nissen, nós vamos fazer, é como se fuera, se dá uma volta, se agarra o fundo estomacal e se dá uma volta por el esôfago, tal qual como se vê acá. E isso produz um esfíncter, ou seja, diminuição da luz esofágica por uma maneira extrínseca, como se fosse uma compressão extrínseca. E isso diminui, é muito efetiva a fundoplicatura de Nissen. Generalmente se faz nos pacientes que têm refluxo muito temprano, como por exemplo 18 anos, 16 anos já começaram com refluxo, se faz essa cirurgia. Os pacientes que têm muita sintomatologia e que não querem fazer outro tratamento, se faz a fundoplicatura de Nissen. Então é uma cirurgia muito utilizada. E acuérdense que se pergunta o nome. La fundoplicatura de Nissen. Sí, acuérdense que es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí, fundoplicatura de Nissen. E o tratamento endoscópico, gente, vamos a ter basicamente injeção de ácido botulínico, de polímeros também, que fazem com que o esfíncter esofágico inferior aí aumente e diminua a sua capacidade de reflujo. Então, basicamente, são esses dois os mais utilizados e, bueno, esse é o tratamento de enfermidade por refluxo. Entendido? Vamos tomar uma água agora.
y vamos a respirar, porque yo sé que mucha cosa, parece ser mucho, pero generalmente enfermedad por reflujo se pregunta mucho, mucho. Lo que hay que saber de enfermedad por reflujo son las complicaciones, síntomas que son esofágicos y extraesofágicos, o sea, típicos y atípicos. Tenemos que saber también al respecto del tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Acuérdense de la prueba del inhibidor de bomba de protones. Es una prueba muy utilizada y generalmente si el paciente no mejora con esa prueba, nosotros hacemos los exámenes complementarios. Exámenes complementarios en reflujo solo se hacen pacientes que empezaron con reflujo muy temprano o pacientes que tienen ya alguna, que nosotros vamos sospechar de un cáncer o de alguna otra patología asociada. Como, por ejemplo, pacientes ancianos, pacientes que ya tienen hace mucho tiempo esa enfermedad, pacientes también que tienen pérdida de peso, entonces todo relacionado al siempre pensando que el paciente puede tener alguna afectación por esa enfermedad. Y bueno, gente, vamos al esófago de Barrett, que es la complicación más temida de la enfermedad por reflujo. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es la complicación más temida del reflujo. Es una metaplasia escamosa. ¿Qué es una metaplasia? Es un recambio del epitelio. Nosotros tenemos un epitelio en el esófago, en la mitad, en el tercio inferior, tenemos un epitelio escamoso no queratinizado y eso vamos a hacer una metaplasia escamosa. Vamos a hacer que ese epitelio escamoso se cambie por un epitelio cilíndrico, que es muy parecido al epitelio del restante del trato gastrointestinal, como por ejemplo, se parece mucho al epitelio del intestino. Bueno, ¿cuál es el punto, gente? Es una metaplasia, o sea, es una enfermedad precancerosa, ¿sí? Muy importante eso. Es la más temida, pero no es tan frecuente. Afecta menos de 1% de los pacientes, ¿sí? Y menos de 1% evoluciona a la malignidad. Eso es muy importante. ¿Cuál es el punto acá? El paciente que tiene, por ejemplo, un esófago de Barrett, nosotros vamos a biopsiar esa lesión, ¿sí? Y vamos a enviar al patólogo. El patólogo nos va a decir si es, por ejemplo, una lesión de bajo grado, una displasia de bajo grado o una displasia de alto grado, o si no hay displasia, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer nuestro plan de vigilancia de acuerdo a esa información que el patólogo nos envió. Entonces, esófago, nosotros tenemos un paciente con enfermedad por reflujo, vamos olhar hacemos una videoendoscopia digestiva alta. Hacemos la veda, nos encontramos con la imagen de un esófago de Barrett, déjame ver si tengo acá, eso. Nos encontramos con esa imagen acá, cerca del esfínter esofágico inferior. Nos encontramos com essa imagem, sacamos um trocito, um pedacito acá e enviamos ao patólogo. O patólogo nos diz, não é displasia de baixo grado ou de alto grado. Se não é displasia, se hace outra vez em 3 a 5 anos. Se há displasia de baixo grado, hacemos cada 6 ou 12 meses uma veda com outra biópsia. E se há displasia de alto grado, vamos à terapêutica imediata. O sea, temos que tratar esse paciente. Acuérdense que o diagnóstico COC de Barrett es por videoendoscopia y eso se pregunta, ¿sí? Y tenemos que hacer biopsia de esa lesión justamente para evaluar la displasia. Tratamiento, gente, tratamiento. Acá tenemos entonces la evolución, como por ejemplo tenemos una alteración epitelial, después una hiperplasia, displasia y después la evolución a un cáncer. O sea, displasia de bajo grado tenemos células bien diferenciadas y displasia de alto grado tenemos células mal diferenciadas, que puede justamente evolucionar más fácilmente a un cáncer. Cáncer in ou cáncer invasivo. Tratamento, que es muy, pero muy importante. El tratamiento, ¿sí?, de un esófago de Barrett, tenemos que primero tratar el reflujo, porque ya sabemos que la causa es el reflujo. Tratamos el reflujo aumentando essa barreira anti-reflujo. Como podemos aumentar essa barreira? Podemos aumentar com a fundoplicatura de início ou até mesmo com injeção de substâncias esclerosantes. Esclerosantes não, gente. Injeção, por exemplo, de substâncias de polímeros que vão impossibilitar que cause reflujo patológico. E também vamos dar o tratamento com ele inibidor de bomba, de protones. Se o paciente tem uma displasia severa, nós vamos a ressecar. Se utiliza muitos dos tratamentos. Há um tratamento bem feo, pero é útil, que, por exemplo, chega com calor, com a veda, chega com muito calor e causa como se queima toda a região da displasia. Si dejamos de ver si tengo, no tengo, pero se quema toda la región de la displasia y eso se hace imaginen, se quema esa región justamente para matar esas células metaplásicas y después ocasiona una nueva regeneración de esas células que generalmente
es con células sanas. Entonces, ese es un tipo de tratamiento que se quema esa región y después de algunos días o semanas regenera esa mucosa que está afectada. Otro tratamiento que nosotros tenemos también es la resección, que no es con calor, es otro tipo, endoscópica también, y en casos necesarios se hace el tratamiento cirúrgico, pero generalmente Barrett, el tratamiento es solo endoscópico, no es cirúrgico. Después que nos diagnosticamos con el esófago de Barrett, acuérdense que la vigilancia depende sí o sí si hay displasia o no displasia. ¿Sí? Es muy, muy importante eso. Y va a preguntar en el examen. Eso, Barrett generalmente se pregunta en el examen. Entonces, ojo en eso. Después, como gastropatías que íbamos a hablar, generalmente no es pregunta de oral, generalmente solo se pregunta en el choice. E, por exemplo, vamos ver que gastrites é distinto de gastropatias. Gastrites é quando há inflamação. E gastropatias é quando solamente temos um dano mucoso sem inflamação. ¿Sí? Ou seja, o dano mucoso de la gastropatias temos por agentes físicos, químicos e também agentes biológicos sem reação inflamatória. Essa é a diferença e sí ou sí, quando pergunta isso, é muito, muito, muito importante nós saber essa diferença entre gastrites e gastropatias. Las gastrites, ¿sí? Temos que classificar em gastrites agudas e gastrites crônicas. Agudas, generalmente agudas, é quando o paciente tem uma alteração aguda do pH e genera uma inflamação. As gastrites crônicas, vamos a repartir em tipo A e tipo B. Generalmente eso no se pregunta, pero voy a les contar que puede entrar en el escrito. Generalmente lo que más entra en el escrito es a respecto de la clasificación de las gastritis. Agudas, gastritis agudas, entonces, están relacionadas a la infección por Helicobacter pylori y otras gastritis infecciosas agudas, como por ejemplo, otro Helicobacter, que es otra variante del Helicobacter, la flemonosa, micobacterias y sífilis. ¿Sí? Essas são as gastrites agudas. Acuérdense que as gastrites agudas generalmente estão associadas a um fator infeccioso, a uma bactéria ou vírus. E as gastrites crônicas, nós vamos ter a tipo A e a tipo B. La tipo A, ¿sí? Gastrites atrófica crônica, é quando nós temos, então, gastrites, inflamação do estômago, e essa gastrites genera a largo prazo uma atrofia e também vai generar alguns tipos de lesões bem característicos, como por exemplo a tipo A. E isso foi pergunta já no escrito, se anotem isso porque sí ou sí pode entrar de novo. Tipo A é autoimunitária, generalmente afeta o corpo, e o tipo B está relacionado à infecção por Helicobacter pylori crônica, que fundamentalmente se dá no antro. ¿Sí? Tipo A e tipo B. É o suficiente que há que memorizar para que nós podemos aprovar o exame. ¿Sí? Generalmente lo que se pregunta es eso. Gastritis aguda, infecciones, gastritis crónicas son tipo A, inmunitaria, y tipo B, las gastritis relacionadas a largo plazo con Helicobacter pylori. Gastritis aguda erosiva, generalmente no es pregunta, pero puede entrar, puede por ahí preguntar. Entonces, las gastritis agudas erosivas, en el oral, isso já foi perguntado, então, ojo, porque podem perguntar. São generalmente associadas a fatores agudos, como, por exemplo, AINES, ingestas copiosas de AINES, álcool, ingestas copiosas de álcool, estresse agudo. Aí temos dois tipos de úlceras. Temos lá por queimaduras, que são as chamadas úlceras de Curlin, e temos as úlceras de Cushing, que está associada a sepsis, choque e infarto agudo do miocárdio. Internación UTI y falta de alimentación integral. Entonces, gastritis aguda erosiva es una inflamación del estómago de manera aguda y que causa erosión, ¿sí? Causa erosión. Nosotros tenemos que sí o sí, entonces causa una erosión de la mucosa gástrica. Saber que AINES y alcohol, también después tenemos por estrés agudo, acuérdense de las úlceras de Curlin y de Cushing. Foi pergunta já em escrito isso, então, ojo nisso. E qual é a clínica, gente? A clínica, generalmente, o paciente vai apresentar que? Vai apresentar, em la clínica, são generalmente dolorosas, as gastrites causam um dolor excessivo no paciente, o paciente pode cursar com náuseas,
vômitos y también es una sensación queimante. Las gastritis, generalmente el paciente va a situar el dolor en el hemiabdomen superior, en la región del hipocondrio izquierdo y también del epigastro. Va a generar una epigastralgia, generalmente en el hemiabdomen superior. ¿Cuál es el punto acá? Dolor generalmente queimante, queimante. Suelen referir como dolor queimante en la boca del estómago. Bueno, la clínica entonces básicamente náuseas, vômitos y la epigastralgia, ¿sí? Y el diagnóstico se hace por veda. Vão haver lesiones puntiformes, no puse la imagen, lesiones puntiformes en la mucosa gástrica y puede haber petequias también en la mucosa gástrica. Tratamento es sintomático y cese del desencadenante. Por ejemplo, si el paciente está tomando AINES o tomou mucho alcohol, tenemos que evitar el desencadenante, o sea, evitar que el paciente haga nuevamente las ingestas copiosas. Y ahí tenemos la gastritis aguda no erosiva. Esa sí no tiene erosión de la mucosa gástrica. Aí vamos a dividir la gastritis aguda no erosiva. En realidad es una gastritis crónica no erosiva. Yo escribí mal acá. Es gastritis crónica no erosiva. En la primera etapa, nosotros vamos a tener una inflamación superficial con infiltración de linfócitos y células plasmáticas. Segunda etapa es una inflamación profunda que va a tener alteración de las glándulas y atrofia de la mucosa, y en la última etapa van a tener metaplasia. Entonces, en la gastritis crónica no erosiva, tenemos 3 etapas, donde la primera etapa tenemos una inflamación, acuérdense que por eso se llama gastritis. Segunda etapa, van a tener alteración de las glándulas con distrofia y atrofia mucosa, y última etapa van a tener una metaplasia. Y ahí sí tenemos la que ya hablamos, ¿sí? Gastritis tipo A y tipo B. Gastritis tipo A es autoinmune y tipo B es por Helicobacter pylori. Gastritis eosinofílica. No sé por qué les gusta tanto preguntar eso, pero se pregunta, entra generalmente en el escrito, que la eosinofílica tenemos una elevación de los eosinófilos y esos eosinófilos se depositan en la mucosa gástrica y va a generar una inflamación. ¿Cuáles son las causas de esa inflamación, de esa eosinofilia? Generalmente son parásitos, nematodos. Strongyloides stercoraris y los ascaris son las causas más frecuentes de gastritis eosinofílica. Tenemos infiltración de todas las capas por eosinófilos, y eso es sumamente importante. Todas as capas, gente, todas as capas estão infiltradas por eosinófilos e vai causar uma inflamação. Tratamento é o antiparasitário, que vamos sacar esses parásitos, como, por exemplo, albendazol e corticoides a doses elevadas. Por que corticoides a doses elevadas? Acuérdense que temos uma inflamação. Gastritis é uma inflamação gástrica. Então, temos que dar corticoides a doses altas para diminuir essa inflamação e evitar com que altere a histoarquitetura gástrica. Qual é a complicação? As complicações que são muito temidas, são raras as gastrites eosinofílicas, pero podem perguntar isso. Quais são as complicações? É basicamente a estenose pilórica. Qual é o ponto, gente? Temos uma inflamação e isso pode generar uma estenose del píloro. E se temos uma estenose del píloro, temos uma incapacidade de esvaziamento completo do estômago e isso pode generar um câmbio, que é a alteração da absorção de vitaminas e nutrientes e também em relação à quantidade de comida, ou seja, a quantidade de contenido gástrico que vai ter nesse estômago. Se dificulta o passar e produz diversas sintomatologias e uma delas é a enfermidade por reflujo gastroesofágico. O paciente pode ter uma enfermidade por reflujo, diminuição da absorção de diversas vitaminas, fundamentalmente as ADEC. Então, a gastrite eosinofílica, acuérdense que pode generar estenose pilórica e, se tem estenose pilórica, se vai a cirurgia para fazer uma reapertura desse píloro. A enfermidade mesenterial. Já foi pergunta de exame, pido que, por favor, essa cosita acá, temos que prestar bastante atenção, porque, además de ser uma enfermidade que é rara, é pergunta de exame. Generalmente afeta pacientes 40 a 60 anos de idade, pero temos uma cosita bem importante, e puse em negrito acá para que sí o sí memorizamos. É uma enfermidade que tem uma hipertrofia sem inflamação. Mirem acá como estão as criptas gástricas. Gente, temos uma hipertrofia
sin inflamación. Cuando tenemos una hipertrofia sin inflamación, imaginen así, tenemos las criptas y acuérdense que el contenido gástrico, la secreción ácida, sale del fondo de la cripta, o sea, sale de acá. Si nosotros tenemos una cripta hipertrofiada, nosotros tenemos una incapacidad, o sea, forma el ácido, pero el ácido no consigue ir a la luz gástrica, no consigue llegar acá arriba. Entonces, si nosotros entonces tenemos un estómago normal, esse ácido gástrico se forma acá abajo, asciende de maneira normal. Se nós temos hipertrofia das criptas, como se pode ver acá, temos basicamente que o ácido vai quedar acá abaixo e não consiga ascender justamente por essa hipertrofia. E isso vai generar uma acloridria e também uma hipoalbuminemia. ¿Por quê? Si nosotros tenemos, por ejemplo, los pliegues gástricos que van a estar gruesos, hipertrofiados y atrofia de las glándulas con hiperplasia y metaplasia, nosotros tenemos una enteropatía perdedora de proteínas. No puse en negrito, pero también entra en la parte del negrito, que es muy importante. Es la hipo y albuminemia. Los pacientes consultan por acloridria y hipoalbuminemia. Entonces, cuando tenha choice com essas características que vêm com hipoalbuminemia e acloridria, vocês já sim ou sim hay que saber que é Mentrier, ou seja, uma enfermidade de Mentrier. É pergunta de oral, sim ou sim, isso se pergunta. Então, se põe uma estrellita aí, me olvidei também de pôr a estrellita, e é rara, gente, é rara. Qual é a clínica? O paciente generalmente vai apresentar dolor, náuseas, diarreia. Acuérdense que se tem acloridria, tem uma mala formação, uma mala absorção, tem edemas, fundamentalmente edemas no pulmão, ou seja, derrame pleural e pode haver ascites. E acuérdense que sí o sí o diagnóstico se hace por la videoendoscopia digestiva alta. E nós vamos ver o estômago com essa característica, com hipertrofia das criptas. Outra cosita, acuérdense que hablamos que tem hipoalbuminemia. No se olviden, no se puede olvidar que nosotros vamos a pedir un laboratorio antes de hacer la veda de ese paciente. En el laboratorio tiene una característica que es hay una hipoalbuminemia, y ahí nosotros tenemos que ver la causa, que probablemente, en ese caso, el paciente tenga un Mentrier, pero es raro, es raro. Y como es raro, no sé por qué les gusta preguntar. En la veda, entonces, se ve los pliegues gástricos gigantes, y eso es característico. Entonces, acuérdense que la fisiopatología de essa enfermidade, temos uma hipertrofia dos pliegues, no sale, es secretado el ácido, pero no llega al ápice, no llega, o sea, a la superficie. Entonces, no tiene efecto ese ácido gástrico secretado. Y bueno, entonces acá tenemos una ascites y listo. Esa fue la clase de hoy. Yo traté de resumir, pero dejar lo más sencillo posible. Si cualquier duda que ustedes tengan, me envíen. Yo estoy acá para eso, para resolver las dudas y para facilitar el contenido. Esa fue la clase de hoy. Espero que tengan un lindo día, muchas bendiciones a todos ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Adiós.